El contenido de este programa es responsabilidad de quienes lo conducen. Mentalízate. Un espacio radiofónico hecho para orientarte con la mejor información en materia de salud mental. Hola amigos, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, como todos los martes, soy tu amigo, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, y te agradece de veras que nos estés acompañando. Y claro, en esta fresca mañana, rica mañana yo diría, claro que me acompaña mi gran amiga Yolanda García. Yolanda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien el día de hoy, una fresca mañana como bien decías y con el tráfico ligero, por primera vez en mucho tiempo, ligero el tráfico hoy. ¿Te tocó? Me tocó, no. Bueno, suerte, claro. Aparte que me tocó el tráfico ligerito, rico, el clima rico, todo claro. Muy bien. Qué bueno. Fíjate que hoy tenemos un tema por demás interesante porque además muy ad hoc a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El tema es trastornos por atracón y la obesidad infantil. ¿Qué tal? Así es que, señora, si nos está escuchando, por favor, piensa en sus hijos, obsérvelos. Todo lo que vamos a escuchar el día de hoy con nuestro gran invitado, que ya lo hemos tenido aquí, es el doctor Mauricio Leija Esparza. Él es pseudopsiquiatra del Instituto Jalisciense de Salud Mental y ya es pseudopsiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría y es psiquiatra también infantil por el Instituto Juan N. Navarro. Bienvenido, doctor. Sí, gracias, Yolanda. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo aquí. Igualmente. Como siempre. Oye, Mauricio, y bueno, pues ya entrando un poquito en el tema, ¿qué onda? ¿Cómo podemos entender esto del trastorno por atracón? ¿Qué es esto? Bueno, fíjate que es un trastorno mental que ya se estaba estudiando, pero que la clasificación anterior, la que conocemos como el DSM-4 o el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales versión 4, todavía no lo consideraba como un trastorno ya por derecho propio, ¿no? Se consideraba como un trastorno no especificado. Y a partir de mayo del año pasado, la nueva edición, el DSM-5, ya publicó dentro de sus apartados de trastornos mentales el trastorno por atracón como un problema psiquiátrico que requiere atención, aunque popularmente esto ya se había identificado y se le conoce como el que es comedor compulsivo, pero ya está entrando dentro de la clasificación y ya automáticamente se vuelve parte del quehacer psiquiátrico. Y lo que nos preocupa a los psiquiatras es que muchos niños que están padeciendo trastorno por atracón o que son comedores compulsivos, pues presentan sobrepeso y obesidad, y eso es muy preocupante. Claro, por todo lo que conlleva, ¿no? Todos los problemas que pueden desarrollar, hasta, por hablar y se me ocurre ahorita bote pronto la diabetes juvenil, ¿no? Sí, claro, no olvidemos que aquí en México la diabetes es la principal causa de muerte, y también la obesidad infantil, ha resultado tan alta en México que somos el primer lugar a nivel mundial. De hecho, la encuesta nacional de salud y nutrición arrojó resultados alarmantes. Esta encuesta nos dice que el 34.4% de los niños en México tienen sobrepeso u obesidad. Entonces eso nos pone en primer lugar en el mundo. Wow, es sumamente grave esto que estamos escuchando. O sea, son muchos de nuestros pequeños los uno que están de cada tres. O sea, aproximadamente, claro. Una pizquita más. Una pizquita más, o sea, ¿no? aquí somos tres. Sí. Si tuviéramos un hijo cada uno, que bueno, a lo mejor tenemos más, pero supongamos que tenemos un hijo cada uno, o sea, uno de nuestros hijos está sufriendo de obesidad y quizás esta obesidad no tenga que ver con una enfermedad fisiológica por lo cual él esté teniendo esta obesidad, sino que esté teniendo un trastorno por atracón y nosotros no nos estamos dando cuenta. ¿Cuáles serían los síntomas por los cuales nosotros podríamos como padres saber que está teniendo este trastorno nuestro hijo? Bueno, para entender esto primero hay que definir el término atracón, ¿no? Ajá. Porque es un término que utilizamos los psiquiatras pero que a veces no lo explicamos. Un atracón es cuando una persona en un periodo corto de tiempo ingiere una cantidad de comida superior a la que otra persona ingeriría en las mismas condiciones o en la misma situación.
y esto va acompañado de una sensación de pérdida del control sobre la ingesta. En pocas palabras, es cuando una persona se sienta y se come el doble de lo que se come alguien de su edad y siente que no puede parar. Eso es un atracón. Cuando un niño o un adolescente está teniendo al menos un atracón una vez por semana y ya lleva con este patrón 3 meses o más, ya podemos considerar que tiene las características del trastorno por atracón. Eso también se acompaña de otras manifestaciones. Por ejemplo, las personas que padecen trastorno por atracón comen aunque se sientan llenas, ¿no? Aunque se sientan satisfechas o incluso desagradablemente llenas, comen. O incluso comen aunque no tengan hambre. A veces comen a escondidas, ¿no? Comen solos. Y muchas veces estos atracones se acompañan de sentimiento de culpa o emociones de tristeza, de inferioridad cuando se recuerda que uno tuvo el atracón, ¿no? Las personas se sienten mal después de tener los atracones. Oye, Mauricio, ¿y hay alguna variante? ¿Hay variantes en este atracón? Porque te escuchaba decir, bueno, de repente hay quien come mucho compulsivamente en ese momento, ¿no? Hay quien a lo mejor se esconde, hay quien de repente puede tener periodos de ayuno y luego de repente tener atracones. No sé, ¿existen variantes de este fenómeno de atracones? Bueno, fíjate que han investigado algo muy interesante porque así como definimos el atracón, pues uno se imagina al comedor compulsivo típico, ¿no? Que se sienta y se come un pastel completo, ¿no? O una bolsa grande de botana, una caja de galletas. Pero también los investigadores han encontrado que también existen los atracones que están presentes durante todo el día, pero que se van como que diluyendo, o sea, parecen más atenuados, ¿no? Una persona puede tener un atracón que dure un día. Son las personas que todo el día están picando, ¿no? Que están agarrando una galleta, que van a la tienda y se compran una golosina, que no tienen un atracón propiamente dicho en el sentido del tiempo, de que se sientan y en un periodo de tiempo corto ingieren una gran cantidad de alimento. Pero si uno les hace un conteo, ¿no? De lo que ingirieron en 24 horas, uno dice, no, pues sí tuvo un atracón, pero duró 24 horas. Okay. Esos a veces son los que pasan desapercibidos o los que cuesta más trabajo detectar, sobre todo cuando entrevistamos a los padres, porque los padres dicen, bueno, yo no entiendo por qué mi hijo tiene sobrepeso o por qué tiene obesidad, si yo no veo que coma compulsivamente, ¿no? Pero a lo mejor mamá está trabajando, papá también, o están en sus ocupaciones, y el niño va a la despensa, agarra una galleta, ¿no? Está viendo televisión, viene un comercial, va por el yogur, no sé, o toma un refresco, y entonces no hay un atracón así propiamente dicho en tiempo, pero durante el día sí se ingiere una gran cantidad de alimento. Ahora, cuando los chicos se empiezan a preocupar mucho por el peso y empiezan a desarrollar alguna conducta que vaya encaminada a bajar de peso, pues ya estamos hablando de otros problemas, ¿no? El trastorno por atracón está clasificado dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, que siempre que hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, en automático pensamos en anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, pero ahora también tenemos que pensar en el trastorno por atracón, como un trastorno de la conducta alimentaria que nos está explicando que muchos niños y adolescentes tengan cifras de sobrepeso y obesidad, y que ese niño gordito o ese niño con trastorno por atracón después puede variar y convertirse en un niño o una niña con bulimia o un niño o una niña con anorexia. ¿Cuál sería la diferencia con una bulimia? Porque bueno, como papá a lo mejor lo asocio igual, ¿no? Sí, al final es comer mucho, ¿no? Pero ¿cuál sí. sería la diferencia entre un atracón y la bulimia en la parte infantil? Sí, la principal diferencia es que en la bulimia el niño desarrolla una conducta para compensar los atracones. Por ejemplo, el niño tiene el atracón y después va y vomita. O después va y hace 2 horas de ejercicio, ¿no? O después del atracón se mantiene en ayuno por 8 horas o más horas, ¿no? Hay un intento para compensar el atracón, que claro que eso nos está hablando de que ese niño o esa niña ya está preocupado por el efecto de los atracones, que nos ha tocado ver que cada vez en etapas más tempranas encontramos que los chicos se preocupan ya por su peso. A lo mejor hace 10 o hace 20 años un chico gordito no vivía preocupado por eso, pero ya estamos viendo niños o niñas de 7, 8, 9 años que están preocupados por su peso. Y que tienen razón también, porque muchos de ellos tienen sobrepeso u obesidad y los papás no están preocupados. Ahora, bueno, también es muy preocupante la prevalencia de la obesidad en adulto, ¿no? Porque también ya estamos en el primer lugar a nivel mundial.
¿no? Desde el año pasado ya le quitamos ese primer lugar a Estados Unidos y ya México se coloca en el primer lugar en el mundo en obesidad de adultos. De modo que la encuesta nacional de salud y nutrición también nos dice que la prevalencia es altísima. Por ejemplo, esta encuesta nos dice que en adultos varones tenemos un 69% de sobrepeso y obesidad en población general y en mujeres 73%. Entonces aquí ya son 2 de 3. Son 2/3 partes. 2/3 partes. En los niños, ¿qué se da más? En este fenómeno de atracón, ¿se da más en niños, en niñas? ¿Qué? Es igual. Igual. De hecho, todos los trastornos alimentarios, ya sea anorexia, nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, conforme vamos retrocediendo en etapas tempranas de la vida, vemos que se van nivelando los sexos, porque estamos acostumbrados a imaginarnos a anoréxicas, bulímicas como mujeres, ¿no? Claro. De hecho, cuando hablamos en términos generales decimos la anoréxica, no la bulímica, porque estamos acostumbrados a que la mayoría son mujeres. Esto es en población adulta, joven o adolescentes, pero conforme vamos retrocediendo en etapas tempranas del desarrollo, nos damos cuenta que esta diferencia de géneros no es No es marcado. No es nada marcada, ¿no? Prácticamente tiende a igualarse. Incluso fíjate, en la obesidad que hablabas, estos datos que nos dabas sobre la obesidad tanto en hombres como en mujeres, realmente la proporción entre uno y otro no es tan importante, pues. No, pues es 69 contra 73%, Claro. Un poquito más la mujer. Ahora, hablo de la obesidad del adulto porque eso también nos preocupa a los psiquiatras de niños. Uh-huh. Porque aunque el niño no tenga obesidad, si el niño tiene una mamá o un papá con sobrepeso u obesidad, estamos viendo que esos niños empiezan a estar preocupados por el tema. De manera que no es raro que convivan bajo un mismo techo unos padres obesos y una hija o un hijo que crece con miedo a engordar. Y al suceder esto ya está la primera semilla para que eso después se convierta en un trastorno alimentario. Fíjate qué interesante, ¿no? Totalmente. Pero vamos entonces a una pausa y volvemos con el doctor Mauricio Leija. Les recuerdo los teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-1355. Volvemos. El trastorno por atracón es un nuevo trastorno alimentario que consiste en episodios repetidos de atracones de comida sin realizar mecanismos compensatorios para evitar ganar peso, como ocurre en la bulimia nerviosa. Los atracones de comida y los factores que contribuyen a los mismos han tenido especial interés en los últimos años, ya que aparecen en muchos trastornos alimentarios y en la población en general. Son un serio problema en la obesidad infantil y son fundamentales en el diagnóstico de la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Pues bien, amigos, estamos en tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME. Y bueno, estamos con el tema Trastorno por atracón y la obesidad infantil con el doctor Mauricio Leija. Y ya estamos de regreso y mandamos un saludo en cabina a Sandy y a Charlie, que con mucho gusto nos acompañan, y también a Mónica Morales, la productora de este programa. Hemos recibido llamadas, nos saluda a todo el equipo, que no se pierda el programa. No se pierde el programa la señora Lidia Galicia. Lidia, muy nuestra buenos gran días. amiga. Claro. Y nos dice él lo de hoy. A veces un hombre demuestra con su muerte que irá digno de vivir. Wow, ¿Qué tal, Lidia. Wow, como tal? siempre, qué tal? padres Como frases. siempre, ¿sí? Y cuando estábamos en el corte estábamos comentando la importancia del cómo saber o cómo determinar la parte de si mi hijo está teniendo un trastorno por atracón o no, cuando de repente es muy subjetivo saber si estoy teniendo un atracón. Por ejemplo, si yo me como un pedazo de chocolate, a lo mejor ya estoy diciendo que estoy ya teniendo un atracón, cuando a lo mejor no lo es. Sí, eso es algo que vemos en la clínica, y eso le pasa más a chicos adolescentes que están preocupados por su peso y que tienen lo que llamamos atracones subjetivos. O sea, no es un atracón objetivo, no hay manera de comprobar que realmente esa persona ha ingerido más alimento del esperado, sino que simplemente esa persona siente que ingirió mucho, ¿no? Por Ajá. ejemplo, hay
adolescentes que sufren un trastorno alimentario en donde ellos creen que tienen atracones, pero no los están teniendo, sino que es un atracón subjetivo, pero aquí el problema es que después de ese atracón subjetivo vomitan, ¿no? O realizan un ayuno prolongado, o realizan ejercicio excesivo, entonces ahí se empieza a complicar el problema, ¿no? Porque no está ingiriendo una gran cantidad de alimento y sin embargo está teniendo una conducta compensatoria. Y esto no se da en los niños, o sea, el atracón se da y es ingerir alimento aunque ya se sientan satisfechos, o hay momentos en los cuales ni siquiera saben que ya están satisfechos y siguen ingiriendo alimento. Fíjate, hay algo que conocemos como conciencia interoceptiva, ¿no? Que es esta capacidad para tú identificar las señales que te manda tu cuerpo. Entonces, no conocemos la explicación, ¿no? Creemos que están relacionados factores neuroendocrinos, pero sí sucede esto. Un niño que es comedor compulsivo o que tiene atracones, ese niño no identifica en qué momento ya se siente lleno o en qué momento ya está satisfecho. No, por eso es que el DSM-5 nos dice come a pesar de sentirse desagradablemente lleno o come incluso aunque no tenga hambre. Por eso es que a veces muchos tratamientos que van nada más orientados a controlar la obesidad y que no considera este trastorno pues fracasan. Por ejemplo, si un médico le da a un niño un medicamento para inhibir el hambre, eso no sirve de nada porque el niño come aunque no tenga hambre de todos modos. O si un médico hace un procedimiento para que ese niño se sienta lleno muy pronto. Por ejemplo, en los adultos, lo que recuerdo ahorita es la colocación del balón gástrico. Se coloca como una pelotita y eso hace que la persona come, pero se siente llena más pronto. Bueno, pues en el trastorno por atracón ese procedimiento no funciona porque las personas que tienen el problema comen aunque se sientan desagradablemente llenas. Uh-huh. Entonces, por eso es que la obesidad en realidad es un problema muy difícil de tratar, al grado que hay expertos que dicen que es el problema más difícil de tratar de toda la medicina, porque es el que tiene mayor índice de fracasos. Y es que entonces tendremos que ver cuál es el trasfondo de la obesidad, que tendría que ver con una situación médica, con una situación psicológica, que tendría que tener un tratamiento médico, que tendría que tener un tratamiento psicológico y un tratamiento psiquiátrico. Sí, yo creo que eso es lo que ha fallado, que durante años los médicos han estado preocupados por la obesidad y el sobrepeso, más recientemente el que padecen los niños, pero se les ha olvidado lo que corresponde a la salud mental, ¿no? O los psiquiatras no se han interesado en el tema. Entonces se trata nada más el efecto del problema, no el problema en sí. Llevan a un niño gordito con el médico, da una dieta, prescribe a lo mejor un medicamento, pero ese médico no está identificando que el niño tiene un trastorno por atracón y no se está tratando entonces el problema que está llevando a la obesidad. Digamos, se trata el efecto, no la causa, y eso nos da pues un índice de fracasos terapéuticos increíblemente alto. A ver, y entonces, ¿qué nos lleva realmente a tener los atracones? O sea, ¿por qué tenemos estas conductas? Bueno, se ha investigado que... Digo, perdón, por aquello de la complejidad, ¿no? Sí, claro, claro. Es muy complejo. Bueno, a veces los niños tienen también otros problemas que los llevan a desarrollar atracones. Por ejemplo, muchos niños hiperactivos, como estos niños son muy impulsivos, esa impulsividad también se ve a la hora de la comida. Entonces los niños hiperactivos que no están en un ambiente estructurado en donde mamá o papá estén midiendo la comida, pues ese niño se come todo lo que tenga enfrente, sobre todo si no tiene supervisión. Entonces muchos niños con hiperactividad también son niños gorditos, porque esta impulsividad que caracteriza a este otro trastorno, pues también se ve en el campo de la comida. A veces niños que están deprimidos o ansiosos comen para compensar su ansiedad. Por ahí en un artículo leí que estas situaciones de compensar esta parte del sentirse aislados, deprimidos, ansiosos, más que comida nutritiva, tienden más a comer dulces, alimentos chatarras. ¿Es eso real? Incluso, Ajá, ¿no? Sí, claro. Tiene mucho que ver también con la estructura del carácter que se esté moldeando en ese niño, ¿no? Los que tienden a ser dependientes son niños que van a compensar su ansiedad o sus sentimientos depresivos comiendo o bebiendo. A veces no, a veces el mismo padre es el que hace la compensación. Por ejemplo, un papá que se siente culpable porque no le dedica tiempo a sus hijos, entonces se da ahí una especie de trueque en donde le dice el padre al niño, come por todo el tiempo que yo no te puedo dedicar, ¿no?
o come por todo lo demás que yo no te puedo dar, porque ahorita estoy muy ocupado. Exacto, como para que te calles tantito, Ajá. ¿no? De repente puede ser una estrategia Exacto. buscada, ¿no? Sí, a través de la comida, yo como padre de familia compenso otras cosas que no puedo dar, o que en este momento me cuesta trabajo dar, o a veces también los padres compensan en el niño situaciones que ellos vivieron cuando eran pequeños. Por ejemplo, una madre o un padre que crecieron con muchas carencias, entonces pues van a buscar en los hijos compensar eso, ¿no? De manera que se le dice al hijo, come por todo lo que yo no comí cuando era chica, come por todas las dificultades que yo sufrí, come por todas las oportunidades que yo no tuve, todo eso cómelo porque de esta manera te estoy compensando, ¿no? Y eso nos lleva a que el niño ingiera más alimento y que después tenga un problema de sobrepeso u obesidad infantil. Fíjate que también recuerdo haber leído un estudio de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud. Recuerdo muy bien que era un estudio del por qué los países latinoamericanos tenían muchos hijos, ¿no? Era un estudio de economía en el campo, y recuerdo que mucho de eso que también hablaba sobre la alimentación y sobre el tema particular de la alimentación tenía que ver con aquello de cómo veníamos de una época de carencias, ¿no? En donde pues comer era importante, o sea, se le daba incluso al hijo mayor o al papá primero se le daba la mejor comida, es decir, cómo socialmente se protegía al proveedor. Y bueno, como ahora pues hasta nuestras abuelitas pues siempre nos ven delgados, ¿no? Siempre nos ven como con necesidad, ¿no? Como ahora en abundancia, en esta situación de que había mayor abundancia que antes, por los avances tecnológicos del campo, por lo que gustes y mandes, pero también se asociaba en fenómeno de salud el estar gordito, ¿no? Sí, eso, el niño gordito, cachetoncito, todo ¿no? Con sus kilitos de más, ajá, está muy sanito. Sí, claro. Incluso los médicos de hace 20, 30 años todavía lo consideraban eso como algo real. Ahora se ha visto que eso es un mito, Así que está es. totalmente fuera de la realidad, que esos niños tienen mayor predisposición a problemas de salud. Aunque todavía en pleno siglo XXI nos toca ver papás que están preocupados porque los niños están muy flacos, los pesamos y tienen un peso y una talla normales, ¿no? Sin embargo están Sí. preocupados por eso. Las abuelas, sobre Ajá. todo Sobre las todo abuelas. las abuelitas, ándale mi niño, come porque estás muy flaco, estás muy debilucho. Sí, claro, ¿no? Pero fíjate que también hay otro tema que creo que dentro de la alimentación, ya decíamos, comemos por educación, comemos por socialmente, por un aprendizaje social, pero también es cierto que nuestro cerebro nos pide comida. ¿A qué voy con esto? Sabemos que, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad hay mayor predilección por los azúcares, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro está necesitando mucha mayor energía por aquello de que está muy hiperactivo el cerebro, ¿no? O el consumo de ¿cómo se llama? Harinas en aquellos pacientes deprimidos. Uno ve cómo hay mayor predilección por harinas y tiene que ver con el precursor, ¿sí? Este aminoácido de las harinas que también a la larga va a desarrollar serotonina, que es el neurotransmisor implicado en el humor. Entonces también uno puede entender por qué cuando estoy deprimido pues se me antojan harinas, ¿no? Harinas, y sobre todo si, como normalmente sucede, vengo de una depresión con ansiedad, pues entonces como harinas con azúcar, háblese de galletas, panes. Es como una especie de automedicación, ¿no? Como sucede con las adicciones. Claro, ¿no? O sea, por eso es tan complejo, porque no solamente es lo que me educa, o lo que socialmente me dice que debo estar bien, sino también hasta lo que mi propio cuerpo pide, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que el cuerpo está pidiendo para aliviar qué, ¿no? Así es. Así es. Y de ahí la importancia de tener una metodología interdisciplinaria, ¿no? Para este tipo de trastornos. Y cuando hablo de interdisciplinario tenemos que hablar desde un médico, y en este tipo de especialidades tenemos que tener un psiquiatra en el caso de los niños, en el que ve la cuestión de la salud mental. Tenemos que tener un psicólogo que tendría que trabajar no solamente con el niño, sino también con la familia, porque es parte importante, ¿sí? En el apoyo. Tendremos que tener una parte importante en el trabajo del cómo tenemos que alimentarnos, ¿sí? Que tendría que ser un nutriólogo, claro. ¿Sí? Y una parte importante que también es trabajo social, que ellos nos apoyan y nos orientan, la psicoeducación. Claro. Híjole, volvemos, la verdad es que nos quedan todavía más preguntas en el tintero, Mauricio, pero les recuerdo los teléfonos en cabina, 3880-2181 y 3813-355. Volvemos. La existencia de atracones en pacientes obesos fue identificada por primera vez por Stuttgart en 1959.
como un patrón distintivo de esta población. Describió episodios de consumo de grandes cantidades de comida, seguidos de sentimientos de culpa, malestar e intentos para hacer dieta. Todo ello sin conductas compensatorias, como serían los vómitos, uso de laxantes, diuréticos o el ejercicio físico extremo. El objetivo principal del tratamiento del trastorno por atracón es conseguir que los menores dejen de comer a nivel de atracón. En los menores con el trastorno que además tienen sobrepeso, el objetivo del tratamiento es doble: la abstinencia respecto a los episodios de atracón y la disminución del peso corporal. Es frecuente que este trastorno también incluya cuadros de ansiedad y depresión. Pues bien, amigos, estamos en tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental, hoy con el tema de trastorno por atracón y la obesidad infantil con el doctor Mauricio Leija. Tenemos llamada de una señora que nos dice que tiene un hijo de 20 años y desea saber si la hipnosis sirve para bajar de peso, doctor Mauricio Leija. Bueno, muchas veces no importa tanto el método, sino lo que este terapeuta es capaz de hacer, ¿no? Porque algunas personas utilizan la hipnosis ericksoniana, que es no es más que la capacidad para tener un efecto de sugestión en la persona. Algunos mejoran, otros no, ¿no? No está suficientemente bien estudiado. Entonces, no, y no es la panacea que uno cree de cierra los ojos y ábrelos y ya eres un hombre nuevo, ¿no? Sí. Yo lo que recomiendo es una evaluación psiquiátrica y ya que el médico decida cuál es la orientación del tratamiento. Claro. Mauricio, nos decías, aquí el problema no solamente es el atracón, sino evidentemente la obesidad que esto conlleva y cómo uno va creciendo con la obesidad siendo niño. Sí, fíjate, eso nos preocupa mucho porque si un niño crece con obesidad, ese niño va a llegar a la adolescencia con un sentimiento de inseguridad. Y a veces nos toca ver chicos que a lo mejor ya llegan a la adolescencia y el crecimiento les ayuda un poco a perder peso, o ellos tienen más control de lo que comen y a lo mejor ya son chicos con un peso normal, pero si fueron gorditos de niños, eso se queda en su mente y eso genera un trastorno de la imagen corporal. La imagen corporal es la manera en cómo yo percibo mi cuerpo y la manera en cómo me relaciono con él. Claro. Si un niño de 5, 6, 7 años es un niño gordito, eso lo va a integrar en su mente y ya no va a ser tan difícil quitarlo. Para explicar esto yo utilizo un ejemplo que es más bien del mundo de la cirugía. Es un fenómeno muy interesante que empezaron a reportar los cirujanos de fines del siglo XIX, que es el síndrome del miembro fantasma. Cuando tenían un amputado, ya sea por amputación traumática o quirúrgica, luego se daban cuenta que el paciente seguía sintiendo la pierna, o el brazo, o la extremidad que había sido amputada. Y aunque a esta persona la pusieran frente a un espejo y le dijeran, oye, mira, ya no tienes la extremidad, de todos modos eso no servía de nada, el paciente lo seguía sintiendo. Porque se ha visto que alrededor de los 5 o los 6 años se va formando la imagen corporal en el cerebro de los niños. De manera que si un niño en esa edad está gordito, entonces después, aunque adelgace, ese niño se va a vivir como obeso, como algo parecido al miembro fantasma. Se va a seguir percibiendo gordito. Que aunque yo ponga al niño frente al espejo y diga, mira, yo entiendo que fuiste un niño gordito, pero ahorita ya estás delgado, ese niño va a decir, no, yo me sigo sintiendo obeso. Digamos que esa representación mental que tenemos sobre nuestro cuerpo resulta más real para la conciencia que lo que vemos reflejado en un espejo. A ver, Mauricio, a ver si entendí bien. Pareciera entonces que el punto de quiebre en esto de la obesidad infantil son los 5 a 6 años. O sea, ¿cómo yo estoy a esa edad? Sí, porque en esa edad es la edad en que se consolida el esquema corporal. Sí, por ejemplo, niños de 3, 4 años que sufren amputaciones no desarrollan miembro fantasma. Entonces los cirujanos dicen, ok, entonces todavía no había integrado en la corteza cerebral esa imagen del cuerpo. No hay miembro fantasma, pero niños después de 5 o 6 años que sufren una amputación, el niño dice, sigo sintiendo la extremidad. Entonces lo mismo sucede con el sobrepeso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos niños pequeños que ahorita están gorditos. Si mamá y papá dicen, no hay problema, no, sí lo hay. Porque eso se va a quedar como una representación mental que va a ser más real para la conciencia. Perdóname, representación mental, ¿cómo es eso? Mira, la representación mental es la manera en cómo yo me siento o cómo yo me percibo. Yo me veo. Es algo subjetivo, sí.
Ah, ok. De manera que eso puede ser más fuerte que lo objetivo, ¿no? Cómo yo siento que soy, cómo yo mido las dimensiones de mi cuerpo, ¿no? Todos tenemos una representación mental para pasar, por ejemplo, por una puerta, ¿no? Sí, claro. O cuando hay mucha gente, nosotros decimos sí, quepo por aquí, no quepo por acá, ¿no? Tenemos esa representación. Perdón, es como si cuando alguien me pregunta, ¿cómo eres? ¿Es el cómo me describo físicamente? ¿A eso te refieres cuando mencionas esta parte? Fíjate que, bueno, no sé, perdón, que Ajá. y a lo mejor me sonrió. Lo que pasa es que estaba escuchando a Mauricio y decía, bueno, también me imagino que es viceversa. O sea, los chicos que estaban delgados, pues cuando se ponen obesos ya de adultos, pues no se perciben como obesos. Es como manejar un auto grande, por ejemplo. Luego pasa un auto chico y tú sigues con la representación del auto De que es grande. un auto grande. Ajá, sí. Y te toma un tiempo, a lo mejor, hacerte la idea que ahora manejas una unidad más pequeña. Entonces lo mismo sucede con el peso. Un chico gordito, a lo mejor ya adelgazó, pero dice, entre estas dos personas yo no alcanzo a pasar, ¿no? Ya, claro. Ya, ok. Sí. Pero realmente se alcanzaba porque ya cambió su cuerpo. Su cuerpo. Ajá. Pero tienes la representación que tenía antes. Okay. Entonces es muy importante porque esto sí queda grabado en la corteza y eso se vuelve más real para la conciencia que lo objetivo o lo que nos refleja un espejo. Y si los padres que nos están escuchando dice, bueno, mi hijo ya pasó de estos 5 o 6 años, ya esa representación quedó en su mente, ahora ¿qué puedo hacer? A lo mejor mi hijo ya tiene 10, 12 años. Y ya pasó esa época y sí estaba gordito y sigue estándolo. Ya sé que ahora tengo que acudir a una área en salud mental que puede ser el Instituto Jalisciense de Salud Mental para que le hagan una valoración y saber si está teniendo un problema de trastorno por atracón. Si ya tiene esta representación mental de que él está gordito y esto le puede afectar, que ya sabemos que sí le va a afectar en un futuro, ¿qué es lo que yo puedo hacer como padre de familia? Así es. Sí, hay muchos recursos que los padres de familia pueden movilizar para ayudar a un niño que se siente gordito, ¿no? Porque el niño tiene sus déficits y también tiene sus recursos, y en esos recursos es donde entra la familia. Si esta familia está ayudando a este chico a sentirse seguro, a sentirse importante, a sentirse querido, entonces esa semilla que estaba ahí sembrada de la inseguridad, de sentirme mal con mi peso, no va a germinar, ¿no? O no va a generar tanto daño como el que pasa si un niño trae esta semilla y aparte los papás le dicen, no, es que eres feo, de nomás, no te queda nada, ¿no? Sí. Deja de estar comiendo. Sí, y si eso le añades la crisis de la adolescencia que todos vivimos, pues entonces ya estuvo que se desarrolló un trastorno alimentario. Claro. De hecho, no es raro que una anoréxica o una bulímica hayan sido niñas gorditas, ¿no? Si uno ve fotografías de estos chicos adolescentes de cuando eran niños con sobrepeso u obesidad y sufrieron este trastorno sin que a los padres les interesara mucho. Y precisamente por esa desinformación, ¿no? En el que no se sabía que los niños podían tener en un determinado momento este trastorno por atracón y en la adolescencia o ya estando adultos poder desarrollar el trastorno por bulimia o el otro trastorno. Entonces imagínate, tenemos 34% de niños con sobrepeso u obesidad, alrededor del 70% de adultos con sobrepeso u obesidad que son padres de familia de hogares donde los chicos están creciendo con miedo a engordar. Entonces esto es una bomba de tiempo. En pocos años va a dispararse la prevalencia de trastornos alimentarios en adolescentes. Claro. Algo que quizás sea uno de los trastornos mentales más comunes en los próximos años. Así es. Mauricio, híjole, se nos está casi acabando el tiempo. ¿Qué me recomendarías yo como padre de familia? ¿Tú me recomendarías que aún mi hijo con que está gordito, valdría la pena que lo llevara a una atención psicológica o psiquiátrica? Sí, vale la pena. Vale la pena. Lo llevo, porque normalmente lo llevo a su nutriólogo o puedo decir, bueno, ya crecerá, ¿no? También probablemente, pero por esto que tú nos dices, creo que vale la pena la intervención temprana. Exacto, porque ese niño gordito o con sobrepeso posiblemente está teniendo atracones, ese es un problema de salud mental que lo debe tratar un especialista en este campo. Entonces, si mamá o papá tienen un hijo gordito, entonces vale la pena que se acerquen a los servicios de salud mental. Interesante. El Instituto Jalisciense de Salud Mental tiene toda esta información y tiene estos procedimientos, por ejemplo, de pediopsiquiatra, de trabajo social, de el área de psicología y de nutrición para poder atender este tipo de trastornos a los niños. Tenemos una clínica de trastornos alimentarios y que esta clínica brinda atención a población infantil, ¿no? Como ahora ya el DSM-5 ya nos habla del trastorno por atracón, ya los psiquiatras tenemos toda la autorización para considerar esta entidad y dar un tratamiento multidisciplinario.
Perfecto, perfecto. Wow, pues ahí tienen, queridos escuchas, ustedes si tienen un hijo con estos síntomas que ya estuvimos escuchando el día de hoy y quieren acudir al Instituto Jalisciense de Salud Mental, no duden en llamar a la línea de intervención en crisis para mayores informes, que es a través del 075 para la zona metropolitana y a través del 01800 227 4747 si usted nos está escuchando del interior del estado. Así es. Híjole, pues la verdad, Mauricio, siempre es un placer tenerte aquí en la cabina. Nos dejas muy claros este trastorno. Creo que estamos hablando de lo que tú bien dices, pudiera ser algo que a futuro va a ser un problema de salud pública. Creo que ya lo es, la parte de la obesidad, pero ahora hablamos como de la parte de la salud mental, ¿no? Asociada a la obesidad. Y bueno, pues ya lo dijimos, ¿no? Acérquense a tratamiento, vale la pena que un especialista en salud mental nos valore a nuestros hijos, o nos diga incluso como padres qué estamos haciendo mal, ¿no? O cómo podemos ayudar a que nuestros hijos pues crezcan de manera más sana, que creo que al final es lo que todo el mundo buscamos. Si los papás están interesados en leer sobre este tema, les recomiendo el libro Hijos Gordos de Marta Alicia Chávez. Claro, ¿me lo puedes repetir? Sí, se llama Hijos Gordos de Marta Alicia Chávez. Es la autora de Tu hijo, tu espejo. Ah, perfecto, perfecto. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo. Mauricio, últimas palabras. Acérquense a los servicios de salud mental. Sí, claro. Lleven a sus hijos. Existe una oportunidad de que los niños reciban tratamiento para evitar un trastorno más grave en el futuro. Claro, Yolanda. Y si ustedes desean acercarse, está el CAISAM Estancia Breve, que se encuentra ubicado en Avenida Soquipan, número 1000, letra A, en la colonia Soquipan, en Zapopan. Pues bueno, amigos, la verdad es que le agradecemos mucho que nos haya acompañado a su programa Mentalízate. Te recuerdo que es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Soy tu amigo, el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, y te espera todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos, porque nos vemos. Nos Así escuchamos. Claro, muchísimas gracias.